Leamos, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mis queridos hermanos, es imposible decir tanto en tan pocas palabras. Este pasaje de Lucas, el capítulo 24, no puede ser resumido. Es en sí mismo un gran resumen. Y ni yo ni nadie, pienso, puede en unos pocos minutos decir todo lo que se podría decir de él. Yo quiero traer esta tarde para nuestra consideración 3 pensamientos, 3 puntos que espero sean para nuestro provecho. El primero es un punto muy sencillo, pero muy importante. La presencia de Cristo debe ser buscada. La presencia de Jesucristo debe ser buscada. Debe buscarse la presencia de Cristo porque el mismo Señor estimula este deseo.
En el pasaje que vimos, cuando se nos cuenta de estos dos caminantes que volvían tristes, desalentados, desanimados hacia Emaús desde Jerusalén, lo que vemos es que la presencia de Cristo inesperada, la presencia de Cristo que ellos de ninguna manera tenían en su conocimiento, es la que cambió todas las cosas que ocurrieron después. Yo digo, mis queridos hermanos, que el mismo Señor estimula este deseo sincero de nuestro corazón de buscar con frecuencia y siempre la presencia de Cristo. El mismo Señor quiso que los discípulos expresaran su desaliento en este pasaje que leímos en Lucas 24. Él deseó despertar en ellos este anhelo que sentían por saber más, por entender mejor lo que había ocurrido. Y el Señor, en medio de ese camino triste, de aquella tarde oscura, de aquel día de tanto desaliento, el mismo Señor se acercó. Nuestra búsqueda de la presencia de Cristo tiene origen en la atracción que tiene la persona de Cristo. Cuando un creyente busca sinceramente la persona de Cristo, lo hace porque ya conoce algo de la bendición que significa la presencia de Cristo en la vida. Cuando un creyente se acerca a la palabra de Dios, cuando un creyente le busca a Cristo en oración, parte de la base de que lo que sabe de Cristo es imperfecto, pero es suficiente para seguir buscándole. Lo que yo sé de Jesucristo, desde luego, es muy imperfecto. No es ni apenas la mitad de lo que debería saber, pero sé lo suficiente de Cristo para desear conocerle más y para desear la presencia de Él en mi vida. Debo buscar la presencia de Cristo a pesar de que con toda seguridad, cuando haga esto, voy a enfrentar serias dificultades. Debo buscar la presencia de Cristo a pesar de que cuando quiera hacer esto, tengo que contar que con toda seguridad voy a tener dificultades. A veces la gran dificultad para entrar en la presencia de Jesucristo es nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia puede estar turbada con pecados presentes, y en este caso, desde luego, la enseñanza ciertísima de la palabra de Dios solo nos puede conducir a la confesión y al arrepentimiento. Si este es nuestro problema, y lo es, por lo menos en mi vida, con bastante frecuencia, entonces esto sí perturba la presencia de Cristo en mi vida. Lo que perturba no es que Él deje de estar en mi corazón, allí está para siempre. En el corazón de un creyente, Jesucristo ha venido a morar y ahí se va a quedar para siempre. Pero sí perturba el goce de la presencia de Jesucristo. Y digo, mis queridos hermanos, que con bastante frecuencia los pecados presentes, un pecado aceptado o abrigado en el corazón, esto perturba la presencia de Jesucristo. Y en este caso, nuestra obligación, el remedio que da la palabra de Dios, es la confesión del pecado a Él y el arrepentimiento. Otras veces lo que perturba la presencia de Jesucristo es el recuerdo de pecados pasados que nos hacen acordar con mucha frecuencia de nuestra indignidad. Yo sé que es bueno tener concepto claro de la indignidad en el caso de un creyente, pero tengamos presente que esto puede ser una trampa del enemigo para que no sepamos gozar de la presencia de Cristo. A veces Él está de nosotros mucho más cerca de lo que pensamos, está mucho más próximo, como lo estaba en el caso de estos caminantes que iban tan tristes, agobiados, desalentados, y el mismo Señor se juntó con ellos. Yo digo entonces, mis queridos hermanos, que nuestra conciencia a veces nos acusa de pecados pasados. La respuesta que da la palabra de Dios es que Dios aquellos pecados nuestros los ha echado a sus espaldas, ya no los ve más. La obra de Jesucristo
para siempre terminó con esto. Si hemos recibido a Jesucristo en el corazón, esto no debe ser un problema y no nos debe afectar para acercarnos, para gozar de la presencia de Jesucristo. Nuestros fracasos anteriores buscando la presencia de Cristo pueden ser un problema en cuanto a esto. Pero yo creo que este pasaje, mis queridos hermanos, viene esta tarde con fuerza para nosotros, para mostrarnos que el Señor quiere gozar, Él mismo quiere tener el placer de compartir nuestra propia vida, nuestra vida aquí sobre la tierra. Otras veces lo que nos impide apreciar la presencia de Cristo es nuestra incapacidad para entender a Dios. Lo que muchas veces impide que podamos gozar de la presencia de Jesucristo es nuestra propia natural incapacidad para entender a Dios, para entender los caminos de Dios, para entender los medios por los cuales Dios nos trata. Y yo digo, mis queridos hermanos, que esto está claramente aquí, en este pasaje tan grande, tan simple, pero tan bendito de Lucas, el capítulo 24. Cuando yo me enfrento con mi incapacidad para entender a Dios, tengo que venir con frecuencia aquí. Estos no entendían lo que había pasado. Estos no entendían lo que estaba ocurriendo. Y mucho menos entendían quién era el que estaba al lado de ellos. Y entonces digo, mis queridos hermanos, no permitamos que estas cosas perturben nuestro acercamiento a Jesucristo. Y en una actitud de humillación, de adoración y de sincera búsqueda, hagamos de la presencia de Jesucristo uno de nuestros principales objetivos cada día. Debo buscar la presencia de Jesucristo porque así comenzó nuestra vida espiritual, con la presencia de Él. ¿Cómo comienza la vida espiritual de un hombre? Cuando empieza a escuchar el Evangelio. Puede empezar apenas por una pequeña inquietud, a veces una turbación, alguna palabra que nos llega. Así comienza la vida espiritual. Puede llevarnos esto a terribles conflictos, a grandes problemas de conciencia, hasta que nos damos cuenta que en estos conflictos, en estos problemas, en esta cosa que nos turba, está la presencia de Jesucristo que nos quiere salvar. Y yo digo, mis queridos hermanos, que el mismo Señor repite con frecuencia este método. Usa la turbación de nuestra conciencia, usa la inquietud de nuestro corazón. ¿Para qué? Es porque se quiere acercar a nosotros. Por eso es. Y yo digo, entonces, mi querido hermano y hermana que estás aquí, toda nuestra vida espiritual se originó en que Cristo vino a nosotros. Él tomó la iniciativa y utilizó diversos medios, no siempre iguales en la experiencia de muchos hombres. Junto con la predicación del Evangelio, a veces vienen pruebas, a veces vienen problemas de conciencia, a veces vienen conflictos, y a veces para algunos llega el gran conflicto entre obedecer a Dios u obedecer a otro, hasta que Cristo le llama, y entonces el hombre le recibe feliz, le recibe en el corazón. Yo digo, mis queridos hermanos, que tenemos que buscar a Cristo así de la misma manera que le hemos buscado el día que nos salvó. Tenemos que buscar la presencia de Cristo porque el mismo Señor la desea.